cariños míos y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que súper al igual que yo, puesto que hoy les traigo una nueva teoría al canal, y la cual estoy seguro que encantará a más de uno de ustedes. Y bien, como dice en el título, esta trata sobre ¿qué hubiera pasado si Cooler aparecía en la saga de Zen? Antes de comenzar, solo quiero recordarles que dejen su like en el video, ya que ello revela como evidencia la recompensa por parte suya tras horas y horas de edición. Asimismo les recuerdo suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, que últimamente ha andado teniendo fallas en la plataforma. Más aún ahora que retornaré a la plataforma trayéndoles vídeos mucho más seguidos. Asimismo recordarles seguirme en mis dos cuentas de Instagram para estar en contacto conmigo y unirse a mi grupo oficial de Facebook. Todos los links estarán en la descripción, y sin más, comencemos. En el extenso universo de Dragon Ball Z, Cooler irrumpió por primera vez en la Tierra dentro de la película 5 Los Guerreros Más Poderosos. Su entrada fue marcada por la noticia de la muerte de su hermano menor, Freezer, a manos de Goku en el planeta Nameco. Desafiante y sediento de venganza, Cooler llegó a la Tierra con un deseo claro: restaurar el honor de su familia, quien inicialmente terminó derrotando a Goku para tomar venganza por la muerte de su hermano. Pero Goku terminó mandándolo al sol con un tremendo Kamehameha que contrarrestó su ataque final. Aunque en la línea de tiempo original Cooler demostró ser un formidable oponente, en esta versión de la historia, su poder se considerará inferior a los androides y a Cell, lo que añadirá un giro intrigante a su participación en la saga de este bioandroide. De este modo, y en las profundidades del espacio, más allá de las estrellas familiares de la Tierra, una nave espacial se deslizaba silenciosamente. En su interior, Cooler, el hermano mayor de Freezer, sintió las intensas vibraciones del conflicto que sacudía el planeta. La noticia de la aparición de sujetos superdotados capaces de haber vencido a uno de esos Super Saiyajin que había asesinado a su hermano y la amenaza inminente que representaban había llegado a sus oídos. Con una mezcla de curiosidad y oportunismo, Cooler decidió intervenir en esta saga que traería bastantes sorpresas contra los androides como principales enemigos, por lo que esto es: ¿qué hubiera pasado si Cooler aparecía en la batalla contra los androides? Por lo que, para que esta nueva línea temporal con la aparición de este nuevo demonio del frío se haga realidad, nos remontamos en la línea temporal original, específicamente durante la saga de Cell y en medio del caos desatado por la feroz batalla entre Piccolo y el androide 17 dentro del balneario de islas situadas alrededor de Kame House. Siendo esta una feroz batalla que estaba siendo atestiguada por los androides 18 y 16, así como de los guerreros Z sintiendo el ki del Nameco, por lo que a medida que el combate bastante igualado entre estos dos oponentes se iba intensificando, 17 le confesaría a Piccolo que, a diferencia de este, él poseía energía ilimitada y aquello le permitía no haberse cansado desde que inició la batalla, siendo este una desventaja que evidentemente el Nameco estaría experimentando. Por lo que en medio de este enfrentamiento detenido, una nave espacial descendió desde los cielos. La atmósfera se cargó con una presencia intimidante para todos los presentes al no entender qué era esa cosa tan grande y extraña en el cielo. Mientras que Piccolo se mantendría atónito, pues lo que estaba observando frente suyo sí se le hacía muy familiar. De este modo, Cooler, el hermano mayor de Freezer, arribó al planeta sin imaginar que se encontraría con sujetos bastante poderosos. De este modo, 3 sujetos extraños inicialmente serían los que se zambullirían al exterior arremetiendo contra todos los presentes, siendo que los androides observarían sin inmutarse ante lo sucedido, pues no les parecían sujetos intimidantes, así que finalmente el escuadrón de Cooler conformados por Nice, Doure y Sausar harían su aparición. Mientras que Piccolo observaría completamente perplejo la nave que había aterrizado. Pues claro, si ya la reconocía a la perfección, pues era idéntica a una de las naves que habían usado tanto Freezer como sus hombres en Namekusei, y estaba seguro de que Freezer tenía bastante que ver con todo esto que estaba pasando. Así, Cooler descendió y se presentó con desdén, confesando que Freezer era su hermano menor y Cold su padre, de modo que ambos habían sido descuidados al subestimar la amenaza que representaban esos monos Saiyajin. Explicó que ya había notado que Freezer, a pesar de su apariencia, a veces parecía un bebé, pero aún así, le estresaba la idea de que había sido derrotado de la peor manera por uno de esos monos, por lo cual había ido a vengar su muerte y la de su padre, ya que había descubierto que ese odioso Saiyajin vivía en ese planeta.
Picoro contemplaría inmediatamente el enorme parecido que tenía ese sujeto con el maldito de Freezer y su padre, y la mirada desafiante de Cooler dejó claro que estaba decidido a vengar la muerte de su hermano frente a los androides atónitos al no entender quiénes eran esos tipos tan extraños que habían aparecido en la Tierra, reconociendo por sus computadoras un enorme parecido con Freezer. La introducción de Cooler en el campo de batalla cambió la dinámica por completo. Mientras su nave se posaba en la Tierra, los guerreros Z desde el templo sagrado observaban con asombro y preocupación. El escuadrón de Cooler, compuesto por estos 3 hábiles guerreros de su ejército, se preparó para enfrentar a los androides. La batalla estaba en pleno apogeo cuando los androides, sorprendidos por la llegada de este demonio del trío, se vieron obligados a enfrentar a un nuevo y formidable adversario. La superioridad de Cooler sobre su hermano menor era evidente, y su presencia agregó una capa adicional de complejidad a la lucha que complicaría las cosas evidentemente. Mientras tanto, en la habitación del tiempo, Vegeta y Trunks continuaban su entrenamiento, ajenos al caos que se desataba en el exterior. De este modo y en las islas del combate, la confrontación entre los androides y las fuerzas de Cooler prometía ser un enfrentamiento épico que cambiaría el curso de la historia. Mientras que Picoro observaba la batalla entre las fuerzas especiales de Cooler y 17 y 18, la confrontación se intensificó a medida que Nice, Sausar y Doure se embistieron contra sus enemigos androides. Cooler desplegó una sorprendente habilidad de reconocimiento al confesarle a Picoro que sabía muy bien que era un habitante del planeta Nameku y que también era responsable de que hayan derrotado a su hermano justamente en su planeta, demostrándole que a partir de ahora sería un oponente formidable para los androides y sus hombres. Desde el suelo de las islas, el androide 16 observaba la batalla entre 17 y 18 contra Nice, Sausar y Doure sin inmutarse, pues obviamente su computadora indicaba que esos sujetos no demostraban ser rival para los gemelos, mientras que Picoro incrédulo exigía a Cooler una explicación sobre su repentina aparición. Así, el demonio, sin perder la compostura, reveló que había estado monitoreando los eventos en la Tierra desde su nave espacial y decidió intervenir después de enterarse de la muerte de su hermano, recalcándole Picoro que ese sería el peor error que habría cometido en su vida, pues estaba confiado que desde la derrota de Freezer en Namekusei él había entrenado demasiado y su fusión con Kamisama le permitiría acabarlo. La pelea entre los androides y el escuadrón de Cooler fue una muestra enorme de fuerza brutal a favor de los dos gemelos, lógicamente. Mientras que 17 enfrentaba a Nice y Doure, la coordinación entre estos dos miembros del pelotón no resultaban para nada efectivas contra el robot de cabello negro y largo, pues sus poderes demostraban que efectivamente era ni más ni menos que el androide más poderoso y por lo cual solo debería deshacerse de esos sujetos de una vez por todas. Por otro lado, 18 enfrentaba a Sausar con astucia y agilidad, quien inicialmente le estaría dando complicaciones al ser el miembro más poderoso de las fuerzas de Cooler. Sin embargo, esta le mostraría su superioridad esquivando sus ataques y dándole su paliza mientras contrarrestaba con su propia ferocidad y sin estropearse el cabello. A pesar de que este le estaba arremetiendo con su cuchilla cortante, que él creyó que nadie podría esquivarla tan fácilmente. Desde las rocas de las islas 16 permanecía imperturbable y Picoro, ansioso por obtener respuestas, presionaba a Cooler para que confiese si ese era su verdadero poder o no. La respuesta de Cooler fue una sonrisa desafiante, dejando a Picoro con mayores ganas de hacerle experimentar su increíble fuerza a ese insecto que no tenía idea de cuán fuerte se había vuelto. Así que Cooler se abalanzó en contra de este y comenzó una feroz batalla, donde evidentemente Picoro le demostró que efectivamente ese sujeto no era rival para ninguno de ellos en ese punto de la historia. Del mismo modo, el enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando 17 y 18, trabajando en perfecta sincronía, les mostrarían a esos tres sujetos que eran unos malos perdedores, pues estaban a punto de perder, por lo que finalmente dejarían fuera de combate a Nice, Sausar y Doure, estrellándolos contra el suelo con fuerza impactante. Así que las fuerzas especiales de Cooler quedarían entre inconscientes en medio de las burlas de ambos gemelos al reposar sobre ellos al acabarlos. Sin embargo, y en ese momento un suceso misterioso aconteció: a las energías de los guerreros de Cooler caídos comenzar a desvanecerse e ir desapareciendo poco a poco. Mientras Picoro se enfrentaba a Cooler en una lucha feroz contra el demonio del frío, lógicamente, Boa le costaba contrarrestar los malditos ataques de ese habitante del planeta Nameku y su honor estaba siendo manchado en ese momento tan humillante.
Finalmente el bioandroide Cell había llegado al lugar de la batalla absorbiendo las energías de Nice, Sausar y Doure, desvaneciendo los cuerpos de los 3 guerreros del escuadrón ante los ojos asombrados de los androides. La batalla tomó un giro inesperado cuando parecía que los cuerpos de los guerreros derrotados desaparecieron sorprendentemente, dejando a los androides atónitos ante la astucia y peligrosidad del nuevo enemigo Cell. Tras absorber las energías de Nice, Sausar y Doure, Cell mostró su estruendoso y aterrador poder, dejando atónitos a Cooler, a los androides y a Picoro. Era evidente que este antagonista desataba una amenaza sin igual. Fue entonces cuando Cooler, furioso por la desaparición de sus hombres a manos de Cell, decidió enfrentarse a él al abalanzarse para atacarlo ferozmente por estarse luciendo así. Sin embargo, lo que siguió fue un humillante segundo en el que Cell demostró su superioridad y dejando a Cooler en una posición vulnerable, pues ese animal asqueroso era más fuerte de lo que creían. La confrontación entre Cooler y Cell se desató con secuencias de pelea frenéticas. Cell, con su nueva fuerza imponente al apoderarse de las energías vitales de millones de personas, dejó a Cooler en un estado de shock, pues no podía creerlo. Antes de que la batalla llegara a su clímax, el androide 17 intervino, señalando a Picoro que continuaran su enfrentamiento mientras esos 2 estúpidos se acabaran mutuamente. Cooler, al ver esa horrenda humillación, le advertiría a Cell que luego de lo que se había atrevido a hacer, ni crea que aunque llorase como un bebé le tendría compasión, pues aún le quedaba una. Así es, él sería el primero y el último en observar su última transformación, y mientras Cell lo escuchaba sin inmutarse ante ello, boom, esta finalmente comenzaría una transformación espeluznante y paralizante que dejaría a Cell boquiabierto con ese monstruoso cambio en su físico terrible. De modo que al crecerle una enorme coraza como producto de su estado final de una manera salvaje, para el espanto de todos al estar presenciando esa terrible transformación de ese sujeto tan extraño que había alardeado demasiado. Y finalmente el nuevo Cooler, al mantener su bestial e inigualable estado final luego del enorme caos originado, le señalaría que bueno, ya estaba listo y si quería comenzar protegiendo su boca mecánica, de modo que al ser tomado sorprendido por la espalda inicialmente por uno de los ataques de esa bestia del frío con ese superporte, también atinaría a brindarle su paliza al atacarlo rápidamente atinándole un super combo, pues a pesar de ello, él seguía siendo demasiado poderoso y por lo cual habría encontrado el momento perfecto de absorber sus energías, pero no lo lograba al ese tonto moverse, de modo que estos dos finalmente se embestirían para comenzar finalmente su batalla decisiva, aunque lógicamente todos sabrían quién sería el ganador. Sin embargo, al percatarse de que 17 confiado estaría a punto de alejarse para retomar su enfrentamiento con Picoro, el bioandroide le señaló que no le permitiría irse y se elevaría rápidamente hacia el cielo. De modo que para el asombro de todos, al no entender qué haría ese sujeto asqueroso, finalmente Cell sorprendería a todos al crear un Taioken, cegando a todos los presentes incluido Cooler. Cuando Cell desapareció de la vista, 17, enojado por la paliza visual que les había dado ese monstruo, se preparó para anunciarle a ese monstruo asqueroso que había pasado, pues le daba asco que se esconda y debía salir para que acabe con él. Pero en un giro sorprendente, Cell apareció por detrás de 17, sorpresa para absorberlo sin piedad al anunciarle que había sido un tonto y haría lo que tanto le pidió, atrapándolo fuertemente con su cola enorme para el espanto del androide, y al evidentemente ya no poder hacer nada ante ese animal, y aunque 16 intente detener esa absorción aterrado, esta bestia al haberlo succionado rápido se lo tragaría en un solo segundo, para darles una sorpresa deliciosa a Cooler y a todos los demás al no entender qué era lo que estaba pasando con ese maldito demonio, pues si ya estaba sucediendo lo que Picoro tanto temió, era horrible. Así finalmente todo esto sería visto por el Super Cooler confundido, pues no entendía qué sucedía en esa escena tan nauseabunda, al igual que de los demás al no entender qué pasaría ahora. Así que al finalmente Cell sentir que una semiparte de su plan había sido completada, y el No 17 desaparecer por completo dentro de su cuerpo tras la absorción finalmente, comenzaría a sufrir una transformación al todo su cuerpo comenzar a resplandecer frente a Cooler bastante aterrado.
pues efectivamente no entendía lo que le estaba sucediendo a esa bestia tan horrorosa y por qué su cuerpo estaba actuando de esa manera tan extraña. De modo que al enfrente de todos los presentes el revelar que efectivamente todos experimentarían su fusión con el androide 17, su cuerpo comenzaría a sufrir una transformación en un Santiemen, comenzando a modificarse su aspecto físico de insecto por uno más humano y con rasgos similares a los del androide 17, ya que no puede ser ese sujeto estaba comenzando a aumentar sus poderes de una manera desmesurada y Cooler no podía creerlo. Así esté aumentando de proporción su tamaño y humanizándose mucho más después de lo sucedido con 17. Pues si lo que todos verían a continuación sería completamente espeluznante, de modo que al el androide 16 reaccionar entre el resplandor y completamente espantado por no evitar lo sucedido, se dirigiría rápidamente hacia 18 para indicarle que escapen de allí ahora mismo, advirtiéndoles a todos los demás que también huyan de allí si querían salvarse, o espantándolos aún más al esa situación ser bastante crítica para todos. Y esta misma preocupación sería atestiguada por los presentes, pues no cabía duda que Cell se había apoderado del número 17. Así que finalmente este demonio semiperfecto finalizaría su transformación rodeado de una aura superbrillante y denotando su demoníaco poder obtenido, pues en efecto su fusión con el androide 17 había sido más que exitosa. Por lo que al todos los presentes observar bastante aterrados, todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el que ninguno había podido reaccionar, el nuevo bioandroide semiperfecto comenzaría a demostrar su superpoder obtenido y con el cual lógicamente ninguno de los que estaba allí en el lugar le podría hacer frente ya ahora. Así que al esto seguir confundidos por no entender cómo había sucedido eso, se lo observaría a 18 sentenciándola también a ese trágico destino, y el 16 notar aquello desesperado le señalaría que debían huir de ese lugar rápido. De modo que para la sorpresa de Cooler al darse cuenta que por detrás suyo esos dos sujetos robóticos estaban intentando escapar no se inmutaría, pues ellos no eran su preocupación en ese momento y claro era lógico, porque esos dos estaban tratando de huir de esa terrible bestia, quien ignorando por completo a Cooler a pesar de enfrentarlo antes y en un solo santiamén, y al ver a esos dos queriendo pasarse de listos en ese momento, Boom con su supervelocidad inigualable atinaría a alcanzarlos en un solo segundo impidiéndoles escapar lógicamente de aquella islas, o para el espanto de la 18 así como de 16, pues no podían creer el poder que ese sujeto horrible tenía, y si de por sí antes era un demonio con ese poder ahora lo era mucho más. Por lo que el ser semiperfecto le señalaría a ese modelo viejo alto que no escaparía con su platillo. Siendo esto observado a lo lejos por Cooler al ser evidente que lo que quería esa bestia era apoderarse de la tipa de cabello amarillo. Así que a los demás percatarse de que deberían reaccionar a tiempo para escapar de ese lugar. Cell contemplaría su nueva imagen entendiendo que eso había surgido como producto de su fusión, y lo más probable es que sucedería lo mismo cuando se apodere del número 18, o no lo creían así. Sin embargo, este recibiría como respuesta un golpe a sorpresa en el rostro del androide 16 con toda su energía, creyendo la androide rubia que su compañero habría logrado lesionarlo al demostrar por primera vez su fuerza. Sin embargo, lo único que vería enfrente suyo sería a Cell enfadado por haberle respondido de esa manera, y el decidirse en acabar a esa basura pues solo estaba obstaculizando su sueño de perfección le señalaría que Boom se despida al arrojarle en un santiamén un Big Bang Attack que desplomaría completamente a 16 al haberle mandado a volar antes de que siquiera pudiese reaccionar ante su brutal ataque, siendo también este desprendimiento de poder desmesurado atestiguado por Piccolo, pues efectivamente ese monstruo se habría excedido a niveles extremos con su poder obtenido al haber destruido una gran parte de la cabeza mecánica del androide y lo cual lo dejaría gravemente herido y fuera de pelea. Cell le proclamaría a 18 que le tocaba su turno de fusionarse y no había tiempo que perder pues juntos formarían al guerrero más invencible de todo el planeta. Y al androide observar lo que ese maldito le había hecho a 16 le señalaría que era un maldito monstruo. Sin embargo, eso no la salvaría del terrible destino que estaría a punto de experimentar al haber sido acorralada, ya que era inevitable resistirse, su destino sería exactamente igual al de su hermano, y ya no podía esperar más para probar su platillo favorito, aunque intente escaparse no le serviría de nada. Bueno, pues juntos formarían al androide definitivo, así que al acorralarla mucho más alejaría mucho más a 18. Pues Rayos no podía creer que en ese momento no tenía manera de escaparse de ese maldito animal, y muy pronto su cuerpo pasaría a ser parte del bioandroide Cell. Así que finalmente al disponerse a usar su última técnica para no ser tragada por ese sujeto horrible, este mismo se percataría que desde el cielo alguien,
Habría descendido al lugar de la batalla interponiéndose entre él y 18 y siendo ni más ni menos que Cooler para impedir que el demonio se salga con la suya. Sorprendiendo al androide al no entender que pretendía hacer ese otro monstruo violeta allí, de modo que se le advertiría a esa maldita cucaracha que no se meta, pues en ese momento no tenía ganas de jugar, estaba a punto de lograr su sueño de perfección. Interrogándole Cooler, pues él intuía que lo que pretendía era apoderarse de esa tipa para así volverse a transformar, y eso si no lo permitiría pues no le convenía. De modo que éste le recalcaría que le daba risa, pues hasta incluso 18 sola sería capaz de derrotar a ese demonio. Y si no le quedaba claro, el único que podía convencerlos de que estaba en lo correcto era ni más ni menos que alguien que todos conocían. Efectivamente, 17 hablaría a través de Cell para señalarle a su hermana que se una junto a ellos, pues solo así podrían derrotar a Goku y se apoderarían de ese mundo. De modo que ésta se confundiría mucho más al creer a su hermano hablar, y Piccolo desde lo lejos le advertiría a 18 que huya de allí, pues ese sujeto no era 17 y no debía perder el tiempo. De modo que 16 al ponerse de pie también se lo confirmaría, y ésta se confundiría mucho más al reaccionar a ello. Pues no le engañes, monstruo, él no era 17 y jamás se expresaría de esa manera. Se le advertiría al sujeto morado que ya no había cansado y había desperdiciado la oportunidad que tuvo antes para acabarlo, pero ahora era inútil. De modo que Cooler le diría que por favor no dijera tonterías, pues en su batalla anterior no había usado todo su poder, puesto que él era el ser más fuerte del infinito. Por lo que al 18 no saber qué realizar en ese momento tan paralizante, Cell se burlaría de Cooler, pues esa basura molesta no tenía idea de lo que decía, y es más, si dejaba de molestarlo hasta inclusive podría pensar en la idea de perdonarle la vida para que juntos dominen el universo. Debía darse cuenta, lo único que debía hacer era dejar que absorba a la niña. ¿O realmente no era lo mismo que ese sujeto también quería? Así que al 16 de oponerse tras la paliza recibida, Cooler sorpresivamente se haría a un lado, pareciendo que habría aceptado la propuesta de Cell para no entrometerse en su proceso de perfección, espantando a 18, pues ahora la situación se habría tornando mucho más crítica. Sin embargo, a él nadie le daba órdenes, pues él no necesitaba de nadie para acabar con esos malditos androides y los Saiyajin golpeándolo fuertemente en el cuerpo. De modo que todos se aliviarían un poco, pues lo dicho si había sido cierto, Cooler aún no había usado todo su poder. Sería al menos complicado para Cell salirse con la suya teniendo a otro enemigo enfrentándolo, de modo que al todo parecer que favorecería a Cooler en ese momento. Cell le preguntaría si en realidad el golpe que habría dado si había sido con todo su poder, y el demonio del frío no puede ser bastante aterrado. Percatarse de que toda su fuerza que había utilizado había sido inútil, pues ese maldito no había sido dañado para nada, y ahora entendía por qué su hermano había sido acabado. Y claro, existiendo esa clase de sujetos así en la Tierra, atinaría a nada, pues el de un solo segundo lo dejaría fuera de combate. Para el espanto completo del androide 18, así como de 16 al observar también esa escena terrible, petrificado, pues todos se arrepentirían de haber tomado a la ligera lo que Cell les había advertido hace unos segundos. El poder que Cooler había experimentado ese momento estaba fuera de toda dimensión, y nadie podría escapar bien librado de las terribles garras de ese horrible monstruo. Entre tanto, y en el templo sagrado, Goku y Gohan observarían completamente sorprendidos, pues al ya haberse cumplido un día dentro de la habitación del tiempo, Vegeta y Trunks finalmente saldrían de la habitación del tiempo y con una apariencia completamente distinta, debido a que su entrenamiento dentro de esa sala había resultado exitoso y habían obtenido un poder increíble que usarían para detener las maldades de Cell. De modo que en el campo de batalla, y aunque Cooler bastante aterrada intente atacar a Cell, esto sería completamente inútil, pues el bioandroide semiperfecto lo dejaría inmovilizado con una super cachetada en el rostro que el demonio no pudo esquivar. Por lo que al lógicamente todos entender quién sería el ganador de ese, si se podía llamar, enfrentamiento, así que en medio de diversos choques y ráfagas de energía del bioandroide, Cell nuevamente arremetería contra Cooler antes de que éste siquiera pueda intentar atacarlo con una super técnica especial, y Gohan nuevamente lo tumbaría contra el suelo antes de que éste pueda defenderse siquiera ante su poder. Por lo que al 18 observar entre grandes resplandores de energía que ese maldito monstruo originaba para darle su paliza a Cooler y destruir las islas, le señalaría a 16 que ese debería ser el momento en el que deberían aprovechar para huir, siendo respondido por este de que se vaya ella sola, pues él ya no podía volar. Y no, claro que sí podía y ella lo ayudaría, pero en ese momento,
UAA se la deletería contra Cooler ante destellos, brindándole una paliza final que le dejaría noqueado el cuello, pues ese insecto ya le había hecho perder demasiado tiempo, y efectivamente entenderían que deberían huir de ese terrible diablo. Así que al estos percatarse de que ya sería difícil escapar, pues él estaba demostrando que ese tipo no era rival, el demonio del frío le recalcaría que se arrepentiría, y con una onda de energía lo tomaría desprevenido al ser impactado directamente de lleno. De modo que al esquivar aquello y percatarse incómodo que desde el aire ese sujeto estaba planeando otro más de sus trucos, guajajaja, efectivamente Cooler habría empleado su estrategia final al desde los cielos crear una enorme supernova para impactar contra el planeta frente a él esquivando. Y para el enorme terror de todos los demás al también presenciar eso, le señalaría que lo tenía harto y nunca pensó que encontraría en la Tierra a un sujeto tan poderoso. Sin embargo, había decidido acabarlo junto a todos los demás, pues destruiría ese planeta para que ya no lo moleste luego de la enorme humillación que ese maldito le había hecho pasar. Pero ahora las cosas serían distintas al arrojarle en un segundo su supernova potente, de modo que al dirigirse hacia él la observaría aterrado al darse cuenta de que ese ataque sí sería completamente difícil de esquivar y zafarse, por lo que al 18 estar cerca de UAA también sería víctima al recibir de lleno la supernova que le estrellaría contra las profundidades de la Tierra, intentando escapar antes de que el ataque la atrape, pues tenía mucha energía. Cooler desde lo alto le proclamaría a ese maldito que era un miserable y en verdad le gustaría dejarle en claro que era un sujeto increíble, pero al mismo tiempo en que la supernova impactaría le señalaría que él era el guerrero más poderoso del universo y ninguna basura se burlaría así de él. Así que efectivamente se le estaría sintiendo como su cuerpo recibiría múltiples destellos calientes al estar siendo impactado de lleno con las energías solares impactantes de la supernova de su enemigo, mientras que los androides 16 y 18 al observar ello se dispondrían a darse cuenta que ese era el momento, pues debían aprovechar lo que ese maldito sujeto estaba haciendo contra él para huir de ese horrible lugar y no tenían tiempo que perder, pues la vida de 18 corría peligro. Así que cuando Cell se dispondría a seguir sufriendo y escuchar desde los escombros que la maldita de número 18 intentaría huir, y al mismo tiempo al escuchar a Cooler señalarle que con eso todo habría terminado, no el bioandroide no lo permitiría y acumularía su asombroso poder tras su fusión con número 17 para no permitírselo. De modo que cuando número 18 y 16 finalmente se dispondrían a huir observando todo ese enorme caos suscitado en ese momento de la pelea, una enorme energía comenzaría a emerger desde lo profundo de la Tierra rápidamente, y para la sorpresa de Cooler al percatarse de que su energía estaba siendo regresada de poco a poco hacia el exterior, por lo que Cell en un solo segundo y habiendo acumulado toda su energía le regresaría la supernova de Cooler hacia él mismo lanzándose. Y no a ver que su propio ataque estaba siendo devuelto le señalaría que no lo derrotaría tan fácilmente tratando de contrarrestarlo rápidamente y la presión de la misma lo haría volar hacia el exterior del planeta, dirigiéndolo a la velocidad de la luz hacia otro lugar. Así que al mantenerse exhausto por el maldito ataque de ese granuja que le había causado tantos problemas, no podía ser Cooler se daría cuenta de que lo que tenía detrás suyo era ni más ni menos que UAA, así estrellándose contra el mismo sol, y pareciendo que habría sido el final del demonio del frío al notar que después de todo, y volviendo a su forma original luego de ya no poder hacer nada, había sido igual de descuidado que su hermano Freezer, desintegrándose ante el sol finalmente, en una enorme explosión dentro del planeta Tierra que cubriría a todos los guerreros presentes en las islas tras lo sucedido. El destino de los mismos y el curso de esta nueva saga tomaron un giro impredecible. Goku y Gohan, en su aislamiento de la realidad en la habitación del tiempo, desconocían el caos que se desataba en el exterior, mientras que Cell al mantenerse gravemente exhausto se elevaría desde el suelo de las islas ya destruidas y rodeadas por océanos. Percatándose que debajo suyo solo notaba la presencia de ese insecto de Tenshinhan quien se encontraba gravemente afectado con el impacto de la supernova, al igual que Piccolo debilitado dentro del océano pues apenas si había podido librarse de ese ataque de fuego. Sin embargo no notaba la presencia de la maldita de número 18 ahora que se encontraba poderoso que nunca, de modo que maldita sea a donde demonios se había metido esa estúpida de número 18 no la veía por ningún lado a ella ni a 16, así esos miserables se habían atrevido a esconderse en el lugar. Por lo que pareciendo que ahora ese sería el único guerrero que quedaría por enfrentar para los guerreros. ¿Crees que efectivamente el androide 18 quien se habría refugiado en una de las islas lejanas para impedir que Cell la absorba,
tenga alguna oportunidad de poder mantenerse refugiada en esta nueva línea temporal en la que solo un milagro podría salvar a los androides de las garras del terrible Cell. Y con esto, queridos Lutenators y queridos espectadores, concluimos la parte 1 de esta magnífica teoría en el universo alterado de Dragon Ball Z. ¿Qué les pareció esta mezcla sorpresiva que se dio entre los androides y Cooler y sus fuerzas al estos haber llegado a la Tierra en ese momento? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. No olviden darle like y suscribirse para más contenido épico. Hasta la próxima en este viaje cósmico lleno de sorpresas.